Recuerdo que durante el último año hemos hablado acerca de la figura de Manuel Belgrano. Creo que una de las figuras políticas de la historia, de los próceres, que mayor debate ha generado durante cómo se ha estudiado acerca de cómo nos han enseñado la figura de Manuel Belgrano. Recuerdo, por ejemplo, que en este programa el doctor Javier Garín habló de Belgrano como el prócer más importante de la historia. Debates que siempre se realizan y que está bueno, creo que continúen haciéndose tanto a nivel académico como en los medios masivos de comunicación. Y tenemos el placer de, en esta mañana, en Radio Splendid, saludar al doctor Alberto Letieri, historiador, investigador independiente del CONICET, profesor universitario en UBA y UADE, miembro del Instituto de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego, columnista del diario Miradas al Sur, quien acaba de presentar durante este último año su último libro, La historia argentina en clave nacional, federalista y popular. Doctor Letieri, gracias por atendernos. Mi nombre es Julián Di Belonia. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Julián. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Bajo el contexto, repito, de este fin de semana largo, bajo el contexto de continuar celebrando el Día de la Bandera y bajo lo que nos ocurre cada 20 de junio, el debate sobre la figura de Manuel Belgrano, algo así como el prócer al que menos se ha destacado, por lo menos en la historia oficial, liberal. Bueno, es un prócer que tiene una cierta particularidad porque es una figura que no ha sido cuestionada, sino que más bien lo que se ha tratado es de ocultar o de restringir los méritos en términos del proceso de construcción del gobierno propio y de la independencia de nuestro país. ¿Y esto desde cuándo ocurrió? ¿Por qué motivo cree que ocurrió? Bueno, lo que pasa es que Belgrano es un personaje muy particular que en buena medida se ubica a contrapunto de muchas de las formulaciones que va a llevar adelante tanto el federalismo por un lado en la primera parte del siglo como por otra parte el modelo liberal oligárquico después. Es decir, Belgrano es un actor político importante en sus orígenes ya por haberse destacado como intelectual en la órbita de todo el Imperio Español, ¿no es cierto? Es decir, ya desde su época como estudiante en España lleva adelante una tarea intelectual muy importante y además aportes que tienen que ver con el desarrollo de la agricultura, la modernización en la educación. Ha tenido un reconocimiento del papado, incluso en sus épocas de estudiante, que le habían permitido acceder a la lectura que en ese momento estaba prohibida de los principales teóricos de la Revolución Francesa, y a partir de ahí vamos a ver cómo Belgrano es claramente un renovador, es un partidario decidido de la independencia, en un contexto en el cual incluso dentro de su propio grupo social, la independencia, en tiempos previos a la Revolución de Mayo, era cuestionada porque al proceder del sector comerciante más privilegiado de Buenos Aires, de hecho la situación colonial era muy beneficiaria para sus pares. Belgrano llevó adelante un proceso de modernización muy importante, impulsando los estudios en arquitectura, en geometría, en el impulso de la agricultura. Básicamente trató de poner en cuestión esa idea de un país atrasado, marginal, monoproductor y demás, y en buena medida esta vocación por el progreso, sumada a una convicción profundamente igualitaria en términos sociales, que ese es el otro punto que ha generado bastantes cuestionamientos por parte de una dirigencia que era claramente aristocrática y excluyente, ¿no? Entonces Belgrano desde el principio apuesta a la educación, pero no a este modelo jerárquico, autoritario, parcial que va a impulsar más adelante Sarmiento, sino una educación influida por Campomanes, una educación claramente democrática, donde el papel del docente es diferente, ya que juega un papel muy determinante los alumnos en el proceso de transmisión, los alumnos de los procesos, de los estadios superiores de la educación, en términos de la educación de los ingresantes o de los alumnos de los cursos más bajos. Es decir, básicamente Belgrano lo que intenta es generar una escuela donde
digamos, no solamente se transmitan contenidos, sino prácticas igualitarias. Y esto era algo que en el sistema de poder que se intenta instalar en nuestro país resulta absolutamente cuestionable. Claro. Bueno, buenos días, doctor Lettieri, lo saluda Carolina Albornoz. Hablábamos recién de la presentación de su libro, de la historia argentina en clave nacional, federalista y popular, y cómo se hace para escribir un libro que abarca tanto periodo de historia, porque comienza con los pueblos originarios y termina con sucesos recientes. Bueno, la idea era que me parecía que era un libro que estaba faltando, porque uno de los puntos fundamentales de la historia, que ha vuelto la historia tan resistida por parte de los estudiantes, ha sido el hecho de que la historia del liberalismo ha sido una historia vaciada de contenido conceptual, ¿no? Es decir, fundamentalmente se ha hecho hincapié en fechas o en nombres, casi tratando de perder la dimensión conceptual que hace que la historia sea no solo mucho más atractiva, sino que además cobre significado. Entonces, el objetivo del liberalismo fue instalar algo así como monumentos de la dominación colonial dentro del sentido común de nuestra sociedad. Por eso se refiere a determinadas fechas o determinados próceres, vaciándolo de todo contenido, vaciándolo de toda una trayectoria, de un sentido en términos de un proceso de construcción social a largo plazo. Y bueno, mi idea era esa, es decir, recuperar que hay determinados momentos, hay determinadas situaciones, hay determinados debates que son permanentemente, que reaparecen en nuestra historia, que en algunos momentos pretenden ser postergados o ocultados, pero cuestiones como si debemos ser una sociedad industrial o no debemos serlo, cuál es la relación con el exterior, problemas como la dominación o la dependencia, la forma de gobierno, si debe ser una sociedad solidaria o individualista y demás, aparecen reiteradamente, y yo creo que esta visión del liberalismo en clave casi periodística, en el sentido de que se toman los debates puntualmente, pero no en su dimensión histórica, sirvió de alguna manera como para tratar de justificar como inevitable el hecho de que fuéramos un país atrasado, desindustrializado, marginal, etcétera, y que por el contrario, la manera de construir o de ayudar a construir una sociedad pluralista y democrática tiene que ver con recuperar todas otras alternativas, todos otros proyectos que quedaron a veces hundidos o silenciados bajo las botas, bajo el genocidio, bajo la represión o bajo las conspiraciones de los grupos económicos. Lo cuenta el doctor Alberto Lettieri, por el aire de Domingueros, historiador, miembro del CONICET, del Manuel Dorrego. Algo así entonces, Lettieri, como que nos han enseñado una historia de fechas, de acontecimientos, incluso de personajes, pero que esto trató de esconder los grandes debates, como que se dio por entendido que el país era así y punto, y no se quiso debatir lo que desde raíz continúa por debajo, desde lo ideológico. Y efectivamente, porque por ejemplo, si nosotros recorremos las escuelas argentinas, en todos lados vamos a encontrar retratos de Sarmiento. Sarmiento es un personaje determinante en el proceso de construcción de un sentido común, de un marco ideológico para ese proyecto liberal excluyente. Y a veces, con Sarmiento, lo único que conocemos son un relato absolutamente falaz de su autobiografía, o su pretendida autobiografía, que tiene poco de real en realidad, de recuerdos de provincia. Luego ocultamos cosas que son importantes, por ejemplo, esa historia ocultado que Sarmiento recomendaba que la Patagonia fuera chilena, del mismo modo que el Estrecho de Magallanes, planteaba que las Islas Malvinas debían ser inglesas, sostenía el exterminio de los pueblos originarios, de los negros o de la población mestiza, claramente tenía una visión dependentista absolutamente de la cultura, fue un personaje incluido, involucrado en hechos de corrupción muy importantes, como por ejemplo un préstamo gigantesco que toma durante su gestión en 1870 y que prácticamente se fumó entre él y sus amigos, alguien que ha tenido realmente, que ha sido absolutamente reprobable en lo que tiene que ver con sus actitudes morales, pero también en lo que tiene que ver con un modelo de sociedad que apuntaba al genocidio, por ejemplo, su insistencia en el asesinato del Chacho Peñalosa de una manera vergonzante. Es decir, ese tipo de situaciones son ocultadas bajo la idea simplemente de que es alguien que ha impulsado la educación pública y además un modelo de educación pública que realmente
se contradice de raíz con cualquier proyecto de construcción de una sociedad democrática y pluralista. Y bajo esta intención, doctor Lettieri, de estudiar o de analizar los grandes debates por debajo de los acontecimientos o incluso de las figuras de los próceres, ¿cuál es su opinión sobre esta intención de remover algunos monumentos como el de Cristóbal Colón de Buenos Aires a Mar del Plata o quitar estatuas de Julio Argentino Roca? Yo creo que en realidad esas son decisiones políticas que no hacen, me parece, al fondo de la cuestión, porque en realidad son motivaciones diferentes. Me parece que en el caso de Colón es un reposicionamiento que tiene más bien que ver con una casi, racionalización de su vinculación con la llegada marítima. Y en el caso de Roca es algo que a mí me genera a veces ciertos cuestionamientos, porque se nos dice, bueno, estamos haciendo justicia con el pasado, sí, removiendo la estatua de Roca, y yo creo que perdón, sí. queremos justicia con el pasado cuando removamos a Sarmiento de la escuela o cuando le quitemos el nombre a la avenida Rivadavia, que fueron realmente los sujetos de esa dominación o ese modelo. Por ejemplo, Roca es alguien que, si bien es un genocida y no puede ser reivindicado de ninguna manera, también ha sido el responsable de alguna manera de garantizar la consolidación del Estado Nacional, o también el responsable de que los territorios del sur pertenezcan dentro de la órbita del Estado Nacional argentino, a partir de su reafirmación de las instituciones nacionales. Fue también el responsable de la consolidación del gobierno civil respecto de la Iglesia, quien rompe relaciones con el Vaticano, quien consolida la posición internacional de la Argentina. Entonces es un personaje que en términos de humanitarios absolutamente debe ser condenado y dejado de lado. En términos de su construcción o de su participación en el Estado Nacional, claro, y en la consolidación de la sociedad, del régimen civil, es importante. Yo creo que, digamos, si realmente queremos hacer justicia con el pasado, no basta con eliminar una estatua de Roca. Me parece que fundamentalmente hay personajes que son mucho más importantes en lo que tiene que ver con la construcción de un orden oligárquico, colonial, excluyente, con el saqueo de nuestras riquezas, que Roca, y que a veces Roca es el que tiene a lo mejor menos prensa, como decía Marechal, ¿no? Es decir, lo único que hace que Mitre sea un héroe y no un villano es que dejó un diario para que le cuide su memoria, y yo creo que Roca no dejó nada en ese sentido. En resumen, un Roca, dentro de lo repudiable de sus actitudes éticas, humanitarias, más patriota que Rivadavia, que Sarmiento, que Mitre, según su visión. Sí, eso no me cabe ninguna duda. Doctor Alberto Lettieri, queremos agradecerle por estos minutos en esta mañana de domingo y recordar a la audiencia que pueden conseguir, creo que en todas las librerías, lo he visto en varias, La Historia Argentina en clave nacional, federalista y popular. Así es, bueno, muy buenos días y bueno, mucha suerte con el programa. Gracias por todo. Fueron palabras del doctor Alberto Lettieri, historiador, investigador independiente del CONICET, gran profesor universitario en UBA y UADE, miembro del Instituto de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano, Manuel Dorrego, columnista de Miradas al Sur, y quien, como dijimos, está presentando su último libro, La Historia Argentina en clave nacional, federalista y popular.